Mi mujer hizo la maleta para pasar unos días en la costa. Me besó en la puerta, me mandó fotos riéndose frente al mar. Yo le devolví la sonrisa y le deseé buen viaje. En cuanto dobló la esquina, llamé a una empresa de mudanzas. Cuando volvió, el armario estaba vacío, las cuentas bloqueadas y sobre la encimera solo quedaban unas llaves. Ni una nota, ni una explicación, ni compasión. Me llamo Álvaro Serrano. Tengo 45 años. Trabajo como gestor comercial para una empresa de telecomunicaciones en Valencia. Siempre he sido un hombre tranquilo. Cumplo mi palabra. Pago lo mío. Y no me gusta hacer ruido. Durante años pensé que mi mujer valoraba eso. Ella se llamaba Lucía. Tenía 39 años. Nos conocimos en una cena de trabajo. Ella llevaba la imagen de una clínica privada. Yo acompañaba a un cliente. Hablamos durante horas. 2 años después nos casamos. La casa en la que vivimos la compré antes de la boda. Luego la reformamos juntos. O eso creí yo. Al principio fuimos felices. De verdad. Lucía dejaba notas en el espejo. Me llamaba a media mañana, solo para oír mi voz. Los domingos desayunábamos en el porche y hablábamos de viajes, de hijos, de futuro. Parecía una vida limpia. Parecía firme. Luego empezó a alejarse. No fue de golpe. Primero llegó el cansancio. Después, el móvil boca abajo. Luego las salidas con amigas. Una vez al mes. Después 2. Después casi cada fin de semana. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de contarme lo suyo. Dejó de tocarme al pasar por mi lado. Un día entendí que ya no vivía con una compañera. Vivía con una mujer que usaba mi casa como si fuera una habitación de hotel. Yo intenté arreglarlo. Propuse terapia. 2 veces. La primera se rió. La segunda me dijo que no iba a contarle su vida a un extraño. Organicé una escapada por nuestro aniversario. La canceló a última hora. Preparé cenas, reservé restaurantes. Ella siempre tenía una excusa o una media sonrisa que convertía mi esfuerzo en algo ridículo. La noche en que dejé de engañarme, estaba en el salón con la televisión apagada. Lucía dormía arriba. Yo no. Abrí el teléfono. Miré la aplicación donde compartíamos la ubicación desde hacía años. Seguía en casa. Todo parecía normal, pero yo ya notaba esa grieta que no se ve y aún así parte el suelo. Una semana antes había encontrado algo. Estaba ordenando un armario del pasillo cuando cayó una funda de tarjeta magnética de hotel. En un borde habían escrito a mano el número de una habitación. También aparecía la fecha. Era un martes, justo el martes en que Lucía me juró que saldría tardísimo por trabajo. Guardé aquella funda donde estaba, no porque no entendiera lo que veía, sino porque sabía que, si aceptaba la verdad, ya no podría seguir cenando frente a ella como si nada. 3 días después, llamé a Tomás Beltrán. Un amigo mío, Rubén, me había dado su contacto meses antes. Tomás había sido policía durante muchos años. Ahora era investigador privado. Tenía voz serena y mirada cansada. Nos vimos en una cafetería lejos de mi barrio. Me preguntó horarios, nombres, coches, amigas, costumbres. Yo le conté todo, lo que sabía y lo que temía. Cuando terminé, cerró su libreta y me dijo algo que todavía recuerdo. La mayoría no me contrata para descubrir la verdad. Me contrata para dejar de dudar. Le pagué un adelanto. Me fui y durante varios días fingí normalidad. Desayuné con mi mujer. Le pregunté por su jornada. Incluso acepté una cena con su hermana Beatriz y con Nuria, su mejor amiga desde la universidad. Las 3 se movían con una seguridad extraña. Se cubrían unas a otras con demasiada facilidad. Yo todavía no tenía pruebas, pero ya empezaba a ver la red. Tomás me llamó al cabo de unos días. Quedamos cerca del puerto. Llevaba una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa y fue directo. «Aquí está todo», dijo.
Lo primero era un resumen: fechas, horas, direcciones, almuerzos entre semana, encuentros en un hotel a las afueras, aparcamientos subterráneos, una casa rural y un nombre que me dejó helado: Sergio Montalbán. Lo conocía. Años atrás había colaborado con la clínica de Lucía en una campaña. Lo recordaba bien, correcto. Sonrisa fácil, presencia vacía. Pasé la siguiente hoja. Había fotografías. No hace falta describirlas. Bastaba con verla a ella, cómoda, cercana, feliz. Una imagen en un garaje, otra a la salida del hotel, otra en una terraza junto al mar. En ninguna aparecía una mujer confundida. En todas se veía a una mujer convencida de que no la iban a descubrir. Luego llegó lo peor. Tomás sacó fotos de un viaje a la costa de unos meses atrás. Un viaje que Lucía me había vendido como una escapada de chicas. Allí estaban ella, Nuria y Beatriz. Y junto a cada una había un hombre distinto. Sergio con Lucía, un tal Iván con Nuria y un hombre llamado Óscar con Beatriz. Era un sistema. Se cubrían entre ellas, compartían coartadas, coordinaban los mismos fines de semana. Si un marido preguntaba, las otras dos confirmaban la misma historia. Un cumpleaños, un retiro, una noche de spa. Todo estaba ensayado. Cerré la carpeta despacio. Yo esperaba rabia o un golpe en el pecho, pero no sentí eso. Sentí claridad, fría, seca, como cuando se levanta una niebla y descubres que delante de ti no hay un camino torcido. No hay camino alguno. Tomás añadió algo más. Lucía no solo me engañaba, también estaba preparando una salida cómoda. Había preguntado por alquileres en la costa. Había consultado cómo abrir una cuenta nueva sin llamar la atención. Incluso había buscado un trastero cerca de la ciudad donde vivía Sergio. Pensaba dejarme dentro del decorado mientras ordenaba su vida nueva. Le pregunté a Tomás si las pruebas eran firmes. Me dijo que sí. Le pregunté cuánto tiempo creía que llevaba aquello. Me respondió que varios meses, quizá bastante más. No quise saber más. Volví a casa con la carpeta guardada en el maletero. Lucía estaba en la cocina. Hacía una crema de verduras. Me sonrió con una naturalidad tan perfecta que comprendí hasta qué punto algunas personas saben separar la cara de la conciencia. Me besó en la mejilla. Me contó que en unos días se iría con las chicas a la costa de Almería. Necesitaban sol, aire, descanso. Nuria lo había organizado todo. Beatriz también iba. Yo sonreí. Le dije que le vendría bien. Después salí al jardín y llamé a Rubén. Vino esa misma noche. Nos sentamos fuera con 2 vasos y la carpeta entre los dos. Le conté todo. No exageré nada. No hizo falta. Cuando terminé, no me abrazó. No soltó una frase vacía. Solo me preguntó qué pensaba hacer. Le dije la verdad. No quiero gritar. No quiero una escena. No quiero darle la oportunidad de contar esta historia a su manera. Quiero cerrar la puerta bien. Quiero que, por una vez, el desconcierto sea suyo. Rubén me miró un momento largo. Luego asintió. Entonces hazlo con cabeza, dijo. Y no le enseñes ni una carta antes de tiempo. A la mañana siguiente, llamé a una abogada, Irene Salas. Ya la conocía por un asunto familiar antiguo. Era seria, ordenada, y tenía una forma de escuchar que obligaba a hablar con precisión. Le expliqué lo esencial: matrimonio, infidelidad, vivienda comprada antes de la boda, pruebas, cuentas compartidas. Irene revisó todo sin dramatismo. Tomó notas, hizo preguntas concretas. Me recomendó separar mis ingresos, proteger mis documentos, hacer inventario y no mantener ninguna conversación emocional que pudiera volverse en mi contra. No hables por impulso, me dijo. Actúa cuando todo esté preparado. Seguí cada paso. Abrí una cuenta individual. Cambié claves.
Saqué de la casa mis documentos, mis herramientas, mis libros, el reloj de mi padre y el sillón que había heredado de mi abuelo. También busqué un piso discreto en otra zona de Valencia. Limpio, tranquilo, suficiente para empezar de nuevo. Lucía no notó nada, o no quiso notarlo. Durante esos días estuvo incluso más amable. Me preguntó si quería cenar fuera. Me acarició el hombro al pasar. Me mandó un mensaje a media tarde para decirme que me echaba de menos. Aquello no me enterneció, solo confirmó algo peor, que creía que un poco de calor administrado bastaría para mantenerme quieto. Llegó el jueves de su viaje. La ayudé con la maleta. Metió vestidos ligeros, un sombrero de paja, 2 bikinis nuevos, un perfume pequeño, un neceser blanco. En la puerta me besó y me pidió que no me pasara el fin de semana trabajando. Le dije que intentaría portarme bien. Ella se rió, se fue feliz. La vi alejarse desde el umbral de casa. Entré, cerré la puerta, fui a la cocina, me serví café, me senté frente a la mesa y miré el reloj de pared. Esperé exactamente 12 minutos. Y entonces hice la llamada. La empresa de mudanzas llegó poco después de comer. 2 hombres, una furgoneta blanca, pocas preguntas, mucha eficacia. Yo ya tenía preparado lo esencial: mis trajes, mis camisas, mis zapatos, las cajas con libros del despacho, las herramientas del garaje, el sillón de mi abuelo, el reloj de sobremesa que había pertenecido a mi padre, los cuadros que había comprado antes de casarme, mi ordenador personal, mis carpetas, los documentos que demostraban cada cosa que me pertenecía. También me llevé a Bruno, mi perro mestizo de orejas largas y mirada paciente. Tenía esa costumbre de seguirme sin hacer ruido, como si siempre supiera cuándo algo importante estaba ocurriendo. Se quedó junto a la puerta mientras cargaban las cajas. No ladró ni una vez. No toqué nada de Lucía, ni su ropa, ni sus cremas, ni sus joyeros, ni las velas perfumadas del baño, ni los jarrones que había elegido para el salón, ni las fotos suyas con Nuria y Beatriz, ni la vajilla que compramos juntos, ni el cuadro enorme del dormitorio que a mí nunca me gustó y que ella defendía como si fuera una obra maestra. Dejé todo eso donde estaba. No buscaba venganza por destrozo, buscaba otra cosa. Buscaba que, al abrir la puerta, comprendiera de inmediato que el suelo había desaparecido bajo sus pies, sin gritos, sin cristales rotos, sin teatro, solo ausencia. Mientras sacaban la segunda carga, el teléfono vibró. Videollamada. Lucía. Miré la pantalla un instante antes de responder. Apareció sonriente. Gafas oscuras. El mar detrás. El sol cayéndole de lado sobre el pelo. Giró un poco el móvil y vi a Nuria con una copa en la mano. Vi a Beatriz tumbada en una hamaca. Vi un hombro masculino salir del encuadre demasiado rápido. No hizo falta más. «Hola, cariño», dijo. «Mira dónde estamos». «¡Qué maravilla!», contesté. Ella sonrió todavía más. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que había tenido un día largo pero productivo. Se rió y me pidió que descansara. Luego alguien la llamó desde fuera de cámara. Se despidió con prisa. Me mandó un beso al aire y colgó. Todo en menos de 2 minutos. Metí el teléfono en el bolsillo y miré el salón semivacío. El eco ya empezaba a notarse. A veces una casa tarda años en revelar lo que es. Otras veces tarda una tarde. Terminamos antes del anochecer. El piso que había alquilado estaba en otro extremo de la ciudad. Una zona tranquila, un edificio sobrio, un tercer piso con mucha luz, 2 habitaciones, una pequeña terraza, suelo claro, paredes lisas, sin recuerdos. Eso era lo importante. Sin recuerdos. Subimos las cajas, coloqué lo básico, un colchón, la ropa, la cafetera, el escritorio, el sofá, el comedero de Bruno.
Cuando por fin cerré la puerta detrás del último operario, me quedé quieto un momento en mitad del salón. No sentí alegría, tampoco pena. Sentí silencio, un silencio limpio, como si alguien hubiera apagado un ruido que llevaba demasiado tiempo metido dentro de mí. A la mañana siguiente, Irene me llamó temprano. Quería confirmar que el traslado se había hecho sin incidentes. Le dije que sí. Me recordó que no respondiera a provocaciones y que no diera explicaciones por teléfono. Me explicó que esa misma mañana presentaría el primer escrito para fijar el marco legal antes de que Lucía inventara el suyo. No te precipites, insistió. La persona que ha mentido durante tanto tiempo casi siempre cree que todavía puede ordenar la escena. Déjala hablar, déjala moverse. Cuanto más se mueva, más se delata. Le hice caso. Lucía volvió al atardecer. Lo supe por las llamadas. La primera entró cuando estaba paseando a Bruno por un parque cercano. La dejé sonar. La segunda llegó mientras subía en el ascensor. La tercera sonó en cuanto abrí la puerta del piso nuevo. Después empezaron los mensajes. Álvaro, ¿qué pasa? No entiendo nada. ¿Por qué no estás en casa? ¿Dónde está Bruno? Esto no tiene gracia. Leí cada mensaje sin responder. Había un patrón claro. Primero, la incredulidad, luego el enfado, después, una urgencia mal disimulada y al final, una pregunta que no necesitaba ninguna otra. ¿Tiene esto que ver con Sergio? Me quedé mirando esa frase varios segundos. No escribió. No sé de qué hablas. No escribió. Estás loco. No escribió. Podemos hablar. Fue directa al nombre. Eso me confirmó algo importante. Cuando una mentira se rompe del todo, el mentiroso deja de gastar fuerza en sostener lo imposible. Solo intenta reducir daños. Dejé el móvil boca arriba sobre la mesa y seguí colocando libros. Un rato después llamó Rubén. Le conté lo esencial. Dijo que le habría gustado ver la cara de Lucía al entrar en la casa. Yo le respondí que a mí no, que bastante la había visto ya durante años sin saber quién era. Se hizo un silencio al otro lado. Luego me dijo algo que se me quedó grabado. A veces la mejor justicia no es mirar, es irte antes. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en mucho tiempo. Al día siguiente, apareció un problema nuevo. No con Lucía, con alguien del trabajo. Se llamaba Daniel Roca. Llevábamos años coincidiendo en la oficina. Siempre correcto, siempre amable. Un hombre de esos que parecen inofensivos porque nunca hablan demasiado alto. Yo nunca había desconfiado de él. Hasta entonces, llevaba varias semanas haciendo preguntas extrañas. ¿Cómo estaba Lucía? Si seguíamos viviendo en la misma zona. Si yo pensaba coger unos días. Una mañana mencionó, con falsa casualidad, que había coincidido con gente del entorno de mi mujer en una terraza del centro. Lo soltó como quien no quiere nada, pero lo recuerdo perfectamente porque me miró justo al acabar la frase, como si buscara medir el efecto. En ese momento no dije nada. Ahora sí lo vi claro. Llamé a Tomás y le conté mis sospechas. Le pedí que averiguara si Daniel tenía algún vínculo con Sergio o con el entorno de Lucía. No parecía imposible. Valencia es grande hasta que deja de serlo. Mientras tanto, Lucía seguía escribiendo. Sus mensajes cambiaron de tono. Pasó del enfado a la razón herida. Después, a la tristeza estratégica. Más tarde al reproche. Me acusó de actuar como un cobarde, de haberla abandonado, de haber convertido un problema de pareja en una crueldad innecesaria. Cada mensaje era una versión distinta de la misma maniobra. Ella necesitaba un relato donde yo fuera el hombre impulsivo y ella la mujer incomprendida. Yo no respondí a ninguno. El miércoles apareció en la oficina. La vi primero a través del cristal de recepción. Llevaba una americana beige, el pelo suelto, los hombros demasiado rectos.
Esa rigidez no era elegancia, era esfuerzo. Mi secretaria llamó al despacho y me dijo que mi esposa estaba allí, que quería hablar conmigo. Le pedí que la hiciera pasar a una sala pequeña junto al pasillo. Tardé un poco en salir. No por crueldad, por orden. Terminé el correo que estaba escribiendo. Guardé un documento. Cerré una carpeta. Solo entonces fui hasta la sala. Lucía estaba de pie junto a la mesa. No se sentó. Yo tampoco. Su cara cambió al verme. Hubo alivio primero. Luego una cautela rápida, como si no supiera con cuál de mis versiones iba a encontrarse. El hombre que pedía explicaciones, o el que ya no las necesitaba. Me pidió hablar en privado. Le dije que ya estábamos en privado. Tragó saliva. Álvaro, sé que estás herido, dijo. Pero lo que has hecho no es normal. Llevarte tus cosas, desaparecer, bloquear cuentas, llevarte al perro. Eso no lo hace un hombre que quiere arreglar nada. La dejé terminar. Luego respondí con calma. No quiero arreglar nada, Lucía. Parpadeó despacio. No entiendo. Claro que entiendes, contesté. Entiendes perfectamente. Sabes quién es Sergio. Sabes qué pasó en los hoteles. Sabes lo que pasó en la costa. Sabes lo de Nuria. Sabes lo de Beatriz. Y sabes que no he actuado por una sospecha. He actuado con pruebas. El color se le fue un poco de la cara. No mucho. Lucía siempre había sido buena controlando el gesto. Pero lo suficiente. Me hiciste seguir, dijo al final. Confirmé hechos. Respondí. No es lo mismo. Se sentó. Apoyó las manos en la mesa y bajó la mirada. Durante unos segundos pensé que iba a negar todo. En lugar de eso eligió otra vía. Una que me dolió menos de lo que ella esperaba. No era feliz, dijo en voz baja. Me sentía sola. Tú estabas siempre trabajando, siempre cansado. Yo intenté hablar contigo muchas veces y nunca estabas de verdad. La escuché sin interrumpir. Cuando acabó, respiré despacio. Eso no es cierto, le dije. Fui yo quien pidió ayuda. Fui yo quien propuso terapia. Fui yo quien organizó viajes que tú cancelaste. Fui yo quien se quedó cuando tú ya habías empezado a irte. No confundas tus decisiones con mi ausencia. Le brillaron los ojos. Entonces, eso es todo. No, contesté. Eso no es todo. Lo demás lo hablarás con mi abogada. Me levanté. Ella también. Quiso acercarse. No la dejé. No te odio, Lucía, dije. Y quizá eso es lo peor para ti. Porque el odio todavía mira hacia atrás. Yo no. Abrí la puerta. Antes de salir, añadió algo que no esperaba. Sergio me ha dejado. No respondí. Solo la miré. Entonces siguió, ya con la voz rota de verdad. En cuanto supo que tú lo sabías, desapareció. No coge mis llamadas. Ha bloqueado a Nuria. También a Beatriz. Nos ha dejado tiradas a las 3. Aquello sí fue nuevo, no porque me diera pena, sino porque revelaba el tamaño real del montaje. No había amor, no había valentía, no había futuro, había comodidad, había mentira, había cobardes sosteniéndose entre sí hasta que uno vio peligro y corrió primero. Le dije que saliera de la oficina. Lo hizo sin discutir. Mi secretaria no preguntó nada. Yo tampoco di explicaciones. Volví a mi despacho y cerré la puerta. A la media hora me llamó Tomás. Había tirado del hilo sobre Daniel, y el hilo dio resultado. Daniel conocía a Sergio desde hacía años. Habían coincidido en una consultora. No eran amigos íntimos, pero mantenían contacto. Además, 2 semanas antes, Daniel había intentado acceder desde la red interna a un archivo mío que no tenía nada que ver con sus funciones. No era casualidad. Alguien quería saber qué sabía yo, y alguien dentro de mi oficina estaba ayudando a averiguarlo. Le di las gracias a Tomás y colgué. Me quedé unos segundos mirando por la ventana. La ciudad seguía moviéndose ahí fuera con su ritmo de siempre. Coches, gente, semáforos.
Vida normal. Me sorprendió la facilidad con la que el mundo continúa, mientras el suelo de uno cambia de sitio. Llamé a Irene y le conté lo de Daniel. Me pidió prudencia. También me pidió que guardara cualquier prueba de accesos, mensajes o movimientos extraños en el trabajo. Luego añadió algo más. Lucía, va a intentar colocarte en una posición defensiva. Si además tiene información sobre tu entorno laboral, lo usará. No se lo pongas fácil. Esa tarde hice lo necesario. Pedí a sistemas un informe de accesos sobre mis carpetas. Hablé con recursos humanos de forma preventiva y muy medida. No acusé a nadie de nada. Solo dejé constancia de movimientos irregulares sobre documentación sensible. El responsable tomó nota. Con eso bastaba, de momento. Cuando salí de la oficina, ya era de noche. Rubén me esperaba abajo con 2 cafés para llevar. Fuimos andando sin rumbo durante un rato. Le conté lo de la visita de Lucía, lo de Sergio, lo de Daniel. Escuchó en silencio. Después, soltó una frase muy suya. No solo te traicionó, también te subestimó. Asentí. Y de pronto comprendí que tenía razón. Lucía había creído que yo seguiría siendo el mismo hombre que intenta arreglarlo todo, el que pregunta, el que insiste, el que da otra oportunidad, el que se culpa primero. No había previsto lo único que de verdad podía desmontar su juego, que yo dejara de perseguir respuestas, que yo actuara antes de pedir permiso, que yo cerrara la puerta sin elevar la voz. Aquella noche, al volver al piso nuevo, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja, una copia de una reserva hecha semanas atrás en un pequeño hotel del interior, a nombre de Lucía, y junto a su nombre, escrito a mano, aparecía otro. No era Sergio. Me quedé quieto. Leí aquel nombre una vez, luego otra. Era Daniel. Me quedé de pie junto a la puerta con aquella hoja en la mano. La reserva era real. Pequeño hotel. Interior de Castellón. 2 noches. Habitación doble. El nombre de Lucía. Y debajo, escrito con bolígrafo azul, el de Daniel Roca. No era un error. Tampoco una coincidencia. Durante unos segundos, pensé en llamar a Tomás. Luego pensé en Irene. Después dejé el papel sobre la mesa y me serví agua. Ya había aprendido algo importante en todo aquello. Las noticias más peligrosas no se contestan en caliente. Se ordenan primero. Se usan después. Bruno levantó la cabeza desde el sofá y me miró como si notara el cambio en el aire. Me senté. Volví a leer la hoja. Entonces entendí lo que de verdad me golpeaba. No era solo que Lucía hubiera tenido otra historia aparte de Sergio. Era que Daniel no estaba metido por curiosidad. No estaba allí por amistad con Sergio. No preguntaba en la oficina por torpeza. No había intentado acceder a mis archivos por casualidad. Daniel estaba dentro de mi trabajo y dentro de mi matrimonio al mismo tiempo. Eso cambiaba todo. Llamé a Tomás. No se sorprendió demasiado. Le leí los nombres. Le expliqué lo del sobre. Me preguntó si alguien más tenía acceso a mi dirección nueva. Le dije que solo unas pocas personas. Irene, Rubén, la empresa de alquiler. Y quizá alguien de la oficina, si había tirado del hilo adecuado. Tomás guardó silencio un instante. Eso no lo ha mandado Lucía, dijo al fin. Ella no gana nada enseñándote otra traición, al menos no ahora. Entonces, ¿quién? Alguien que quiere romper una alianza, o alguien que ya está harto de jugar a cubrir miserias. Le pedí que investigara a Daniel a fondo. No solo su relación con Sergio, también con Lucía, con su situación económica, con cualquier movimiento reciente. Me dijo que se pondría esa misma noche. Después llamé a Irene. Le conté lo del sobre, lo del hotel, lo de Daniel y lo del acceso irregular a mis archivos. Esta vez no tardó en responder.
Ya no estamos solo ante una infidelidad, dijo. Aquí puede haber intromisión profesional, uso indebido de información, incluso una maniobra para perjudicarte en el trabajo. Le pregunté si creía que Lucía había intentado usar a Daniel para obtener información sobre mis cuentas o sobre la venta de la casa. Irene no respondió de inmediato. No me gusta afirmar algo antes de tiempo, dijo. Pero sí creo una cosa. Esa mujer llevaba meses construyendo una salida. Y no me sorprendería que quisiera salir con ventaja. La frase se me quedó clavada. Salir con ventaja. No bastaba con engañarme. No bastaba con usar mi casa, mi calma y mi confianza como escenario. También necesitaba irse habiendo ganado algo, una versión mejorada de su vida. Dinero, posición, y si era posible, dejarme a mí desordenado, confundido y en desventaja. Al día siguiente fui a la oficina antes que nadie. Pedí café. Encendí el ordenador. Abrí los informes de accesos que me había enviado el departamento técnico. Daniel había entrado en 2 carpetas sensibles. Una contenía previsiones comerciales del trimestre, la otra, documentación asociada a una operación grande con un cliente importante. No tenía por qué estar mirando eso. Tomé capturas, las guardé, las reenvié a mi correo personal y al despacho de Irene. Luego esperé. Daniel llegó más tarde de lo habitual. Saludó a 2 compañeros. Dejó la chaqueta sobre la silla. Me vio a través del cristal y sonrió de esa forma profesional que ya me daba asco. No le devolví el gesto. A media mañana le pedí que entrara en mi despacho. Cerró la puerta detrás de sí. «¿Qué pasa?», dijo. «Te noto raro desde hace días». No le ofrecí asiento. «Yo también te noto raro», contesté. Su sonrisa no desapareció. Solo se volvió más pequeña. «No sé a qué te refieres». «¿Te refieres? Lo sabes muy bien. Has entrado donde no debías. Has preguntado por mi vida personal donde no tocaba. Y ahora tengo razones para pensar que eso no es todo». Sus ojos cambiaron un instante. Muy poco, pero lo suficiente. «Te estás montando una película», dijo. Saqué una carpeta. La dejé sobre la mesa. No la abrí del todo. Solo lo bastante para que viera una copia del registro de accesos. Después, dejé encima la reserva del hotel. Su nombre quedó visible apenas un segundo. Esta vez, sí perdió color. No hizo falta nada más. Vi en su cara el momento exacto en que entendió que ya no podía fingir desconocimiento. Yo no levanté la voz. «Tienes una oportunidad», le dije. «Una sola. O me cuentas qué estabas haciendo y para quién, o esto sale de mi despacho, camino de recursos humanos y del departamento legal». Daniel tragó saliva. Se apoyó en el respaldo de la silla sin sentarse. Miró hacia la puerta, luego hacia la ventana. Estaba buscando una salida. No la había. «No fue como piensas», dijo al fin. Esa frase siempre anuncia una versión peor. «Entonces cuéntamelo cómo fue», respondí. Daniel tardó unos segundos en hablar. Primero admitió que conocía a Sergio desde hacía tiempo. Después reconoció que, meses atrás, Lucía le escribió para preguntarle por mí. No por curiosidad matrimonial, por otra cosa. Quería saber si en la empresa se hablaba de una posible promoción. Quería saber si yo tenía alguna oferta fuera de Valencia. Quería saber cuánto margen económico real tenía. Yo escuchaba sin moverme. Luego soltó lo siguiente. Al principio, según él, solo fueron preguntas. Después cafés. Después encuentros. Y finalmente, una relación. Con Lucía, no tan larga como la de Sergio, pero suficiente. Le pregunté desde cuándo. Me respondió que desde hacía varios meses. 2 hombres, 2 historias paralelas y una tercera capa aún más sucia. Daniel también admitió que Lucía le había pedido averiguar si yo estaba preparando movimientos sobre la casa, sobre las cuentas o sobre una posible separación.
Ella sospechaba que algo se le escapaba. Por eso él había mirado archivos. Por eso sondeaba a mi secretaria. Por eso lanzaba nombres en reuniones. Quería medir mi reacción. Quería saber cuánto sabía yo y cuánto tiempo tenía ella antes de que todo estallara. Cuando terminó, el despacho se quedó en silencio. Me di cuenta de algo extraño. Ya no sentía sorpresa. Quizá porque la traición repetida no multiplica el dolor, solo lo vuelve más nítido. Le pedí una cosa, que me lo dejara por escrito. Se negó al principio. Dijo que no podía hundirse por un error. Usó esa palabra, error, como si acostarse con la mujer de un compañero y usar información interna para ayudarla a adelantarse a una separación fuera un tropiezo torpe en un pasillo. Le dije que entonces la decisión sería mía, y se quebró. No del todo. Hombres como Daniel no se quiebran bonito, pero se doblan cuando comprenden que su imagen de tipo hábil ya no sirve. Escribió una declaración breve. No todo, pero suficiente. Reconoció el acceso no autorizado. Reconoció que mantuvo conversaciones privadas con Lucía sobre mí. Reconoció que actuó fuera de sus funciones. La firmó. No le prometí nada. Cuando salió del despacho, llamé a Recursos Humanos. La reunión fue desagradable, como suelen ser esas cosas. Documentos, capturas, fechas, firmas. El director del área legal tomó nota de todo. Me preguntaron si quería presentar una denuncia interna formal. Dije que sí. Al salir, el rumor ya había empezado a moverse por los pasillos. Miradas cortas, silencios raros, teclas sonando demasiado alto. Nadie dijo nada delante de mí, pero todos entendieron que había pasado algo grave. Ese mismo día Tomás me llamó. Había averiguado de dónde vino el sobre. Lo había dejado una mujer. No quiso dar su nombre. Lo entregó al portero del edificio, diciendo que era importante. Tomás movió un par de contactos y acabó encontrando el coche con el que llegó. El coche estaba a nombre de Nuria. Me apoyé en el borde de la mesa. Nuria, la amiga fiel, la que llevaba años sosteniendo la versión de las otras dos, la que sonreía en las cenas mientras repetía coartadas sin pestañear. ¿Por qué iba a hacer eso?, pregunté. Porque la red se ha roto, respondió Tomás. Y cuando una red de mentiras se rompe, todos quieren ser el primero en salvarse. Más tarde supe algo más. Nuria había descubierto que Iván, su propio amante, también la estaba engañando. Y no con una desconocida, con una compañera de trabajo de Beatriz. Aquello había provocado una pelea enorme durante el viaje a la costa. Lucía intentó mediar. Beatriz intentó taparlo. Sergio se marchó antes de tiempo. Daniel empezó a ponerse nervioso y, según Tomás, lo que volvió de aquella escapada no fue un grupo unido. Fue un montón de piezas rotas intentando no cortarse entre sí. Todo empezaba a caerse a la vez. Y en medio de ese derrumbe, yo por fin veía el mapa completo. Aquella noche, antes de seguir, quiero pedirte algo con respeto. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu apoyo con un me gusta. Para nosotros significa mucho. Nos ayuda a seguir trayendo relatos intensos, bien contados y con el cuidado que mereces. Apagué el móvil y salí a la terraza. Valencia estaba tibia. Había luz en edificios lejanos. Algún coche cruzaba la avenida. Bruno se tumbó a mis pies. Yo pensé en la cantidad de energía que había gastado durante años, intentando sostener una versión falsa de mi vida, y en lo ligera que podía llegar a sentirse una noche cuando uno deja de cargar con lo que no le corresponde. Al día siguiente, fue Beatriz quien llamó. No saludó apenas. Me dijo que necesitaba verme, que no era por Lucía, que era por algo que yo todavía no sabía.
Le respondí que no tenía nada que hablar con la familia de mi todavía esposa. Insistió. Dijo que, si yo no escuchaba lo que tenía que decirme, Irene lo haría por vía legal en unos días y todo sería peor. Eso me detuvo. Acepté verla en una cafetería céntrica, sitio abierto, gente alrededor, cero intimidad. Beatriz llegó con el rostro agotado, ojeras marcadas, sin maquillaje. Era la primera vez que la veía sin esa capa de seguridad altiva con la que se movía siempre. Se sentó frente a mí. No pidió café. No dio rodeos. Lucía no solo quería irse. Dijo, quería dejarte hundido antes. No reaccioné. Siguió hablando. Meses atrás, cuando empezó a sospechar que tú te estabas dando cuenta de algo, Lucía pensó que, si conseguía probar una infidelidad tuya, o aunque solo sembrara la duda, tendría ventaja en el divorcio. Quería presentarte como inestable, impulsivo, capaz de traicionar también. Por eso se acercó a Daniel, por eso le pidió información, y por eso intentó algo todavía peor. La miré fijo. ¿Qué intentó? Beatriz bajó la voz. Usar a una mujer de tu entorno profesional para comprometerte. Preparar una escena, un mensaje, una foto. Algo que pareciera real. Sentí un frío seco detrás del estómago. ¿Quién? Beatriz negó con la cabeza. No llegó a pasar. La mujer se echó atrás, pero Lucía lo habló. Yo estaba delante. Nuria también. Pensamos que era una locura. Le dijimos que parara. No nos hizo caso hasta que Sergio desapareció y todo empezó a venirse abajo. Me quedé mirándola sin decir nada. Entonces comprendí el alcance real de lo que tenía enfrente. No estaba cerrando un matrimonio fallido. Estaba saliendo de una trampa que se había vuelto más peligrosa cuanto más callado permanecí. Beatriz metió la mano en el bolso. Sacó el teléfono. Me mostró una captura de pantalla. Era una conversación, no completa, pero suficiente. Un mensaje de Lucía, otro de Daniel, una frase que lo aclaraba todo. Si él se adelanta, estamos perdidos. Hay que moverlo antes. Beatriz me pasó la captura. No te la doy por bondad, dijo. Te la doy porque ya no quiero seguir cubierta por la basura de nadie. Guardé el archivo. Me levanté. Antes de irme, le hice una última pregunta. ¿Y ahora por qué hablas? Beatriz me sostuvo la mirada. Esta vez no apartó los ojos, porque por primera vez me he dado cuenta de que mi hermana no solo destruye lo que toca, también arrastra a quien la protege. Salí de la cafetería con la sensación de que el aire pesaba distinto. Llamé a Irene desde la acera. Le conté todo. Hubo un silencio largo al otro lado. Cuando habló, su tono ya no era solo prudente. Ahora sí, dijo. Ahora sí vamos a cerrar esto de verdad. Irene no perdió ni un día. A la mañana siguiente, ya tenía preparado un movimiento claro. Ordenó todo lo que yo le había enviado. El registro de accesos de Daniel, la declaración firmada en mi despacho, la captura de pantalla que Beatriz me mostró en la cafetería, el informe de Tomás sobre la relación entre Lucía, Sergio y Daniel, y además, algo que yo no esperaba, los extractos. Irene había pedido revisar con calma los movimientos de las cuentas compartidas de los últimos meses. No buscaba grandes vaciados. No buscaba una huida torpe. Buscaba patrones, pagos pequeños, reservas, cargos repetidos. Compras que, por separado, no decían mucho, pero juntas dibujaban una intención. Y la dibujaban muy bien. Había gastos en hoteles que nunca fueron viajes de trabajo. Pagos en restaurantes que Lucía me había descrito como reuniones con clientas. Transferencias discretas a una cuenta que yo no conocía. Importes redondos, siempre moderados. Siempre lo bastante bajos como para no levantar sospechas. Irene no tardó en encontrar el destino. La cuenta estaba a nombre de Lucía, abierta meses antes, sin decírmelo. No era ilegal por sí mismo,
pero sí revelador, porque coincidía con lo que Tomás ya me había contado. Lucía llevaba tiempo construyendo una salida, y no pensaba salir con las manos vacías. Irene me recibió en su despacho con una carpeta abierta y un gesto seco. «Esto ya no es solo una infidelidad», me dijo. «Esto es planificación, es ocultación, es desvío, y si yo fuera ella, estaría muy preocupada». Me senté frente a su mesa. Le pregunté qué significaba eso en la práctica. Significaba varias cosas. Primero, que la palabra abandono, la que el abogado de Lucía intentaba colocar como etiqueta contra mí, se quedaba sin aire. Un hombre no abandona impulsivamente cuando lleva semanas protegiendo documentos, consultando a una abogada y reuniendo pruebas de engaño y ocultación. Un hombre así se separa con causa, con método y con respaldo. Segundo, que la estrategia de presentarme como alguien inestable o desordenado también se debilitaba. La conversación entre Lucía y Daniel era devastadora. La frase que Beatriz me entregó era simple, pero brutal. Si él se adelanta, estamos perdidos. Hay que moverlo antes. Eso no lo escribe una esposa confundida. Lo escribe alguien que está midiendo tiempos para tomar ventaja. Y tercero, que podíamos apretar. No con escándalo. No con amenazas vacías. Con precisión. Irene redactó ese mismo día una respuesta formal al abogado de Lucía. No era una carta agresiva. Era peor. Era una carta limpia, fría, impecable. Enumeraba hechos, fechas, movimientos bancarios, accesos irregulares a documentación profesional, relación impropia con un compañero de trabajo del marido, intento de construir una narrativa preventiva antes de la separación y, por supuesto, la prueba de una relación extramatrimonial sostenida con Sergio. Cuando terminó de leerla en voz alta, cerró la carpeta y me miró. «Ahora van a entender dos cosas», dijo. «La primera es que tú no vas a ceder por cansancio. La segunda es que, si ellos deciden ensuciar esto, nosotros podemos iluminarlo entero». Le pregunté si creía que Lucía retrocedería. Irene apoyó un codo en la mesa. «La gente como tu mujer solo retrocede cuando entiende que ya no controla el marco. Hasta ahora, ella pensaba que podía moverte, asustarte, forzarte a negociar desde la culpa. En cuanto vea esto, va a cambiar de tono». No tardó en tener razón. Esa misma tarde, Daniel fue suspendido de forma cautelar por la empresa. No hizo falta que yo moviera más hilos. Recursos Humanos actuó con rapidez en cuanto leyó su propia declaración y revisó los accesos no autorizados. No lo despidieron en el acto, pero lo apartaron. Le retiraron permisos. Le bloquearon el correo. Le pidieron una explicación formal por escrito. Cuando me enteré, no sentí alivio, solo una especie de justicia sobria. Daniel me escribió esa noche. Un mensaje largo, torpe, lleno de excusas. Dijo que se había dejado arrastrar. Dijo que Lucía lo había manipulado. Dijo que nunca quiso perjudicarme. Dijo que todo se salió de madre. No respondí. Tampoco reenvié el mensaje. No hacía falta. Los cobardes casi siempre hablan de más cuando sienten el suelo inestable. A la mañana siguiente, quien llamó fue Nuria. No esperaba su voz. Sonaba cansada, como si hubiera pasado varios días sin dormir bien. Me dijo que necesitaba decirme algo en persona. Le respondí que no tenía interés en oír otra versión tardía de una mentira vieja. Hubo un silencio corto. Luego dijo una frase que cambió mi decisión. «No vengo a defenderla. Vengo a confirmar lo que Beatriz te contó y a añadir algo que todavía no sabes». Acepté verla. Escogí una cafetería junto al mercado de Colón. Mucha luz, mucha gente, nada de rincones. Nuria llegó sin maquillaje, sin sonrisa. Se sentó frente a mí y durante unos segundos
Solo miró la taza. Luego habló. Me dijo que Lucía llevaba meses convencida de que yo ya no era un hombre útil para su futuro. Usó esa palabra, útil, no querido, no amado, no respetado, útil. Según Nuria, Lucía estaba convencida de que Sergio podría ofrecerle otra vida. Más movimiento, más estatus, más visibilidad, y mientras lo probaba con él, mantenía cerca a Daniel como plan paralelo. No porque lo quisiera, sino porque era una fuente de información. Me quedé quieto. Nuria siguió. Dijo que, durante las últimas semanas antes del viaje a la costa, Lucía empezó a ponerse nerviosa. Yo ya no reaccionaba como antes. Estaba más callado, más observador, menos dispuesto a discutir. Eso la descolocó. Ella no sabía si yo sospechaba algo o si simplemente me estaba apagando. Y ese silencio mío, según Nuria, fue lo que la llevó a acelerar. ¿Acelerar qué?, pregunté. Asegurarse de salir ganando, respondió. Entonces me enseñó otra conversación. No era tan contundente como la de Beatriz, pero completaba el dibujo. En varios mensajes, Lucía hablaba de mí como de un problema que había que mover antes de que se cerrara la puerta. Mencionaba la casa, mencionaba dinero, mencionaba incluso la posibilidad de que yo aceptara condiciones peores si conseguían ponerme nervioso en el trabajo. Le pregunté a Nuria por qué estaba haciendo eso ahora. Su respuesta no fue noble. Y precisamente por eso la creí, porque ya no quiero caer con ella, dijo. He perdido bastante. Asentí. La sinceridad interesada a veces vale más que una disculpa adornada. Antes de irse, Nuria añadió algo último. Sergio no dejó a Lucía por miedo a perderla. La dejó porque descubrió que también estaba con Daniel. Y Daniel se apartó de Lucía cuando entendió que Sergio podía arrastrarlo. Todos se mintieron entre todos, se pensaban listos, y al final solo eran gente sucia empujándose para no ser el último en hundirse. La vi marcharse entre las mesas y pensé que tenía razón. Aquello no era una gran historia de pasión, nunca lo había sido. Era una estructura de intereses pequeños, sostenida por egos grandes y nervios débiles. Salí de allí y llamé a Irene. Le reenvié las capturas de Nuria. Le resumí la conversación. Irene respiró despacio al otro lado del teléfono. Ahora sí tenemos el cuadro completo, dijo. No necesito más dramatismo. No necesito más confesiones. Ya tengo patrón, intención y prueba. Lo siguiente es sencillo. Vamos a ofrecer una salida razonable. Y si no la aceptan, vamos a desmontar una por una todas sus posiciones. La palabra razonable me hizo gracia. Nada de aquello me parecía razonable. Pero entendía a qué se refería. Una propuesta de cierre, clara, limpia, sin pensión a mi cargo, sin la casa, sin ventajas fabricadas, una división justa de lo que sí era compartido, y el resto, cada uno por su lado. Ese mismo viernes, Lucía hizo un último intento fuera del cauce legal. Apareció en el portal del edificio donde yo vivía. No sé cómo dio con la dirección. Quizá siguió algún rastro. Quizá preguntó. Quizá alguien habló de más. No me importó demasiado. Lo que sí me importó fue verla allí, apoyada junto a la puerta, con una expresión que mezclaba cansancio, orgullo herido y una desesperación mal encajada. Yo venía de pasear a Bruno. Me vio antes de que yo decidiera si quería verla. «Álvaro», dijo, «solo 5 minutos». «No», fue mi respuesta completa. Dio un paso hacia mí. «Por favor, no». Esta vez mi voz salió más dura, no alta, más dura. Entonces hizo algo que me habría desarmado meses atrás. Lloró, no como en el despacho, no con los ojos brillantes. Lloró de verdad, o al menos lo bastante bien como para que cualquier desconocido que pasara por la calle pensara que yo estaba siendo cruel. Me dijo que todo se había venido abajo, que Sergio la había humillado,
que Daniel la había usado, que Nuria y Beatriz la habían traicionado, que su trabajo empezaba a resentirse, que estaba sola, que yo no entendía el infierno que estaba viviendo. La escuché sin acercarme. Cuando acabó, le dije algo que llevaba tiempo ordenándose dentro de mí. Te equivocas en una cosa, Lucía. Sí entiendo el infierno, solo que yo lo viví dentro de mi propia casa, mientras tú me sonreías a la cara. Se quedó inmóvil. Aproveché ese silencio. No voy a discutir contigo en la calle. No voy a negociar contigo en un portal. No voy a rescatarte de lo que tú misma construiste. Habla con tu abogado. Irene hablará con él. Y no vuelvas a venir aquí. Subí sin mirar atrás. Desde la terraza vi cómo se quedaba unos segundos en la acera. Después se marchó. Esa noche Irene me llamó. Habían respondido. El abogado de Lucía ya no hablaba de abandono, ya no hablaba de inestabilidad, ya no hablaba de daño emocional por mi salida. El tono había cambiado por completo. Pedía una reunión de mediación, sin urgencias teatrales, sin exigencias absurdas. Quería explorar un acuerdo. Irene dejó escapar un sonido muy parecido a una risa. Ya está, dijo. Ya entendieron. Me apoyé en la barandilla de la terraza. Bruno dormía dentro. La ciudad sonaba lejos. Le pregunté a Irene qué creía que había pasado exactamente al otro lado. Lo de siempre, respondió. La parte que mentía pensaba que llevaba ventaja. La parte que preparó la trampa creía que tenía margen. Y de pronto ha visto una cosa que no esperaba, que el hombre al que trataban como previsible hizo todos los deberes antes de mover una pieza. Nos quedamos un momento en silencio. Luego Irene añadió algo más. La mediación será pronto. Quiero que vayas tranquilo. No para ganar una escena, para cerrar una etapa. Lo demás ya está muy encarrilado. Colgué. Entré al salón. Apagué 2 luces. Dejé una encendida junto al sofá. Me serví un vaso de agua y me senté sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en cómo defenderme. Pensé en el después, en la vida cuando por fin se calla el ruido, en el espacio que queda cuando ya no dedicas tu fuerza a tapar grietas ajenas. Y fue justo entonces, con esa calma nueva todavía acomodándose dentro de mí, cuando sonó el teléfono de nuevo. Era Tomás. Atendí. Su voz venía más seria de lo habitual. Álvaro, dijo, antes de la mediación, hay una cosa que tienes que saber sobre Sergio. Y te conviene saberla esta misma noche. Tomás no solía dramatizar. Por eso, cuando oí ese tono en su voz, supe que no llamaba para contarme un detalle menor. Me apoyé en la barandilla de la terraza y le dije que hablara. Sergio no desapareció solo por miedo, dijo Tomás. Desapareció porque alguien empezó a tirar de un asunto que puede hundirlo, más de lo que imaginas. Esperé. Tomás siguió. Al parecer, Sergio llevaba tiempo usando sus relaciones personales para acercarse a contratos y a clientes. No hablo solo de Lucía, hablo de otras mujeres, hablo de favores, de información que no debía circular, de promesas hechas en privado para abrir puertas en lo profesional. Hay gente revisando cosas, y una de esas cosas te roza a ti. Sentí cómo se tensaba algo en el pecho. ¿Qué significa eso? Que Sergio preguntó por ti más de una vez, dijo Tomás. Preguntó por tu posición en la empresa, por tus cuentas importantes, por una posible promoción. Y según una fuente que considero seria, llegó a comentar que si tu matrimonio saltaba por los aires, quizá quedarías lo bastante tocado como para perder pie en el trabajo. Él veía una oportunidad. Cerré los ojos un instante. No era amor, no era deseo, no era una aventura sin cabeza. Era cálculo, otra vez cálculo. Lucía no había caído en brazos de un hombre valiente. Había caído en manos de otro oportunista. Uno que la usaba igual que ella pretendía usarme a mí.
Tomás añadió una última cosa. «Hay más», dijo. Sergio sabía de Daniel. No al principio, pero lo descubrió. Y fue eso lo que encendió la pelea final en el viaje a la costa. No porque le importara Lucía, sino porque entendió que se estaba mezclando con gente nerviosa, con demasiados hilos sueltos y demasiado riesgo. Ahí fue cuando salió corriendo. Le di las gracias. Colgué. Y me quedé varios minutos en silencio. A veces, uno cree que ya ha llegado al fondo de una historia. Luego aparece un detalle más, no para doler más, sino para mostrarte con exactitud la clase de mundo en el que te habías quedado viviendo sin darte cuenta. Entré al salón. Bruno seguía dormido. Yo no tenía sueño. Esa noche escribí durante mucho rato. No sobre Lucía, no sobre Sergio, no sobre Daniel. Escribí sobre otra cosa, sobre el momento exacto en que un hombre deja de pedir explicaciones y empieza a poner orden. Ese momento no llega con gritos, llega con cansancio. Llega cuando el corazón entiende antes que la cabeza que ya no está luchando por amor, está luchando por costumbre, y la costumbre nunca merece una vida entera. La mediación fue 3 días después. Irene me esperaba en una sala sobria del centro de Valencia, mesa larga, agua, cristales opacos, papeles ordenados, todo limpio, todo frío, justo como debía ser. Lucía llegó con su abogado, Howard Molina, traje oscuro, voz medida, mirada de hombre que ya sabe que no lleva una mano fuerte, pero intentará venderla como si todavía sirviera. Lucía entró detrás de él. La vi y tardé un segundo en reconocerla del todo. No porque hubiera cambiado de cara, sino porque ya no le quedaba ninguna máscara útil. Seguía guapa, seguía bien vestida, seguía recta, pero algo en ella estaba roto de una manera que la postura no podía ocultar. No era solo tristeza, era pérdida de control. No nos saludamos. Nos sentamos en lados opuestos. Howard empezó hablando de desgaste emocional, de 11 años de convivencia, de la necesidad de encontrar una salida digna para ambas partes. Ya no usó la palabra abandono. Ya no insinuó impulsividad por mi parte. Ya no intentó pintarme como un hombre errático. Irene lo dejó hablar sin interrumpir. Luego abrió su carpeta y empezó a desmontarlo todo. No alzó la voz, no hizo espectáculo, fue punto por punto. La vivienda había sido comprada por mí antes del matrimonio. La trazabilidad del dinero era clara. Los ingresos personales también. Los movimientos de Lucía hacia una cuenta no comunicada estaban documentados. El acceso irregular de Daniel a información sensible de mi trabajo constaba por escrito. La relación extramatrimonial sostenida con Sergio estaba respaldada por un informe detallado, y el intercambio de mensajes donde Lucía hablaba de adelantarse a mis movimientos y moverme antes de que yo cerrara la puerta, terminaba de dibujar la intención. A medida que Irene hablaba, Howard dejó de intervenir con frecuencia. Lucía tampoco. Solo hubo un momento en que ella levantó la vista hacia mí. Fueron apenas unos segundos. No había rabia en esa mirada, ni arrepentimiento limpio. Lo que había era otra cosa, la conciencia tardía de haber calculado mal a la única persona a la que daba por segura. Irene terminó su exposición y colocó la propuesta sobre la mesa. Era clara. Lucía conservaría su coche, recibiría una parte justa de los ahorros comunes, también una cantidad única para cerrar cualquier discusión menor vinculada a bienes compartidos adquiridos durante el matrimonio. No habría pensión a mi cargo. No habría derecho alguno sobre la vivienda ni sobre la venta posterior. No habría relato de abandono. No habría guerra larga. Howard pidió un receso. Salieron de la sala. Irene cerró la carpeta y bebió un sorbo de agua. «No te muevas ni una coma», me dijo.
No pensaba hacerlo. Tardaron un buen rato en volver. Cuando regresaron, Lucía parecía todavía más cansada. Howard llevaba el gesto resignado de quien ha tenido que explicarle a su cliente que ya no negocia desde la fuerza, sino desde el daño limitado. Aceptaron casi todo. Intentaron ajustar la cifra única de cierre. Irene se dio un margen pequeño, muy pequeño, solo lo justo para dejar claro que no se trataba de castigar, sino de terminar. Hubo 2 correcciones menores, una sobre plazos, otra sobre entrega de enseres personales que aún quedaban en la casa. Nada serio. Y entonces llegó el final. Howard deslizó el documento hacia Lucía. Ella sostuvo el bolígrafo un instante largo. Miró la última página. Luego firmó. Después firmé yo. No sentí triunfo. No sentí ganas de sonreír. Sentí algo mejor. Cierre. Limpio. Completo. Irreversible. Al salir de la sala, Lucía me pidió un minuto. Irene me miró. Yo asentí. No porque debiera, sino porque ya no había nada que pudiera moverme. Nos quedamos a solas en un pasillo. Lucía tardó unos segundos en hablar. Creí que todavía tendría tiempo. Dijo. No respondí. Pensé que, aunque sospecharas algo, ibas a intentar hablar, arreglar, esperar, como siempre. Ahí estaba la verdad. No en los hoteles, no en los mensajes, no en Sergio, no en Daniel. La verdad estaba en esa frase. Como siempre, había construido toda su estrategia sobre una versión antigua de mí. Te equivocaste, dije. Asintió con una tristeza rara. Sí, me equivoqué. Parecía querer añadir algo más. Una disculpa, una justificación, un último intento de dejar una puerta entreabierta. Pero no lo hizo. Y tal vez fue lo más honesto que hizo en mucho tiempo. Se marchó. Yo volví junto a Irene. Fuimos a comer algo sin ceremonia, un menú sencillo, un sitio discreto. Hablamos de plazos administrativos, de firmas pendientes y de un par de gestiones finales. Después nos despedimos en la puerta del despacho. Antes de irme, Irene me dijo algo que todavía recuerdo. No ganaste porque fueras más duro. Ganaste porque dejaste de mentirte antes que ellos. Aquella frase me acompañó toda la tarde. Las semanas siguientes fueron rápidas. La casa se puso en venta. Hubo interés casi enseguida. Era buena zona, buena distribución, buen estado. Se cerró una operación limpia, sin ruido, sin historias. Firmé en notaría una mañana luminosa y, al salir, no sentí que perdía un hogar. Sentí que terminaba de soltar un escenario. Daniel acabó fuera de la empresa, no por venganza mía, por sus propios actos. La investigación interna confirmó accesos indebidos y conducta incompatible con su puesto. Se fue sin despedidas visibles, sin explicaciones públicas, como se van muchos que pasan años fingiendo profesionalidad y descubren demasiado tarde que la integridad no se improvisa. De Sergio supe algo más por Tomás. No mucho, lo justo. Su empresa abrió una revisión interna. Algunos clientes dejaron de contestarle. 2 puertas que él creía seguras se cerraron. Nada espectacular, nada cinematográfico. Solo la forma adulta y gris en que la vida suele pasar factura cuando alguien lleva demasiado tiempo negociando con su propia falta de límites. Y Lucía. De Lucía supe poco al principio. Luego, un día, Beatriz me llamó. No para pedirme nada, no para reprocharme nada, solo para decirme que su hermana había dejado el puesto en la clínica, que seguía en Valencia, pero ya no en el mismo círculo, que estaba más callada, más sola, que por primera vez, quizá, empezaba a ver lo que había hecho sin el coro de amigas y amantes sosteniéndole el guión. La escuché en silencio. Cuando terminó, le respondí con calma. Espero que reconstruya su vida, de verdad, pero lejos de la mía. Beatriz dijo que lo entendía. Y colgamos. 3 meses después,
Me ofrecieron un ascenso, un puesto regional, más responsabilidad, más movimiento. Durante años lo habría rechazado por no alterar la rutina de una casa que ya estaba vacía por dentro. Esta vez no. Acepté. No me fui a la otra punta del país. No hacía falta huir. Solo cambiar de aire. Me mudé a Madrid. Un piso luminoso. Un barrio tranquilo. Una terraza pequeña. Bruno tardó muy poco en adueñarse del sofá y de un parque cercano donde, en menos de una semana, ya había hecho más amigos que yo. Rubén vino a verme al poco tiempo. Cenamos fuera. Caminamos sin prisa. En un momento me miró y me preguntó algo simple. ¿Y ahora qué? Sonreí. Ahora nada, le dije. Y por fin eso significa paz. Se rió. Me dio una palmada en el hombro y seguimos andando. Con el tiempo entendí algo. La traición no siempre te rompe. A veces te ordena. A veces te obliga a dejar de vivir en automático, a mirar de frente lo que llevabas demasiado tiempo soportando por miedo al cambio, a aceptar que la versión de tu vida que protegías ya no existía. Y que insistir no era lealtad, era renuncia a ti mismo. No agradezco lo que pasó, no romantizo el dolor, no creo que una herida sea un regalo, pero sí sé esto. El día en que vi vaciarse aquella casa, no perdí mi vida, la recuperé y desde entonces duermo mejor, respiro mejor, elijo mejor. Bruno está ahora mismo a mis pies mientras te cuento esto. La ciudad se apaga poco a poco al otro lado de la ventana. Tengo trabajo, tengo calma, tengo una mesa limpia, tengo la conciencia en orden y después de mucho tiempo, eso me basta. Si esta historia te acompañó hasta el final, gracias de corazón por estar aquí. Y si te ha gustado, tu apoyo con un me gusta y tu suscripción al canal nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias así. Y si no tienes nada más que añadir o te cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muy feliz leer incluso un simple gracias en los comentarios.